Hoy iniciamos una serie del libro de Juan. Y quiero que por favor no se pierda nada de lo que vamos a compartir. Creo que es muy importante que nosotros reconozcamos que el libro de Juan es uno de los libros que más he predicado porque contiene mucha verdad bíblica que de verdad nos va a hacer muy bien a nuestro espíritu, a nuestra alma, a nuestro ser. Así que por favor no se pierda esta serie. Estos domingos vamos a estar hablando del Evangelio de Juan y sobre todo de la historia de la mujer samaritana. Vamos a hablar sobre ello. El día anterior a predicar, en la que nos tuvimos acá, hablé sobre un texto de la mujer samaritana, dando indicador más o menos de lo que vamos a conversar. Hoy quiero compartir con ustedes y trataré de ser breve, pero en el Evangelio según San Juan, en el capítulo 4, busquemos por favor el verso 4, dice lo siguiente. Verso 4. Y le era necesario pasar por Samaria. Amén. Eso es todo. Y era necesario pasar por Samaria. Todos sabemos, todos trabajamos, ¿sí? La mayoría aquí trabaja, ¿cierto? Todos trabajamos. Si no en la casa, en algún trabajo. Y a nosotros nos rotulan por la actividad que nosotros realizamos. A nosotros nos titulan, no nos dicen, oye, ella es la Daniela, no, ella es la encargada de contabilidad, algo así, ¿no? ¿Sí o no? No, ella no es la Alim o Alim, ella es la encargada de recursos humanos, ¿sí o no? Vayan a la de recursos humanos, ella sabe, ¿sí o no? No vayan donde el Boris, vayan a aquel que hace trabajo en pintura, con el que pinta. Vayan al que está allá. Así lo titulan, ¿o no? Muchas veces no saben ni cómo nos llamamos, pero nos titulan de esos nombres. Y cuando hablamos de la mujer samaritana, es muy parecido. La mujer, cuando nosotros, no en el contexto, pero cuando nosotros leemos el pasaje de la mujer samaritana, cuando leemos ese texto, todos pensamos, y la mujer samaritana es una mujer repudiada, es una mujer que no estaba sujeta al canon normal de una mujer. Y además de eso, era una mujer samaritana. Una mujer que su propio núcleo o sus propios parientes estaba siendo repudiada. No era mujer que era hoy toda la querían hablar con ella. Era una mujer, hoy me gusta hablar con la mujer samaritana. No, era una mujer que estaba sola. Y a veces los titulamos, los titulan así. Y cuando vemos ese título en la Biblia decimos, ¿qué esta mujer? ¿Por qué está escrito en la Biblia sobre la mujer samaritana? Si los judíos, y en el contexto machista del siglo I, las mujeres no tenían ninguna posibilidad de tener algo siquiera para poder valerse por sí misma. Cuando la mujer crecía, y es una introducción nomás, cuando la mujer crecía y se casaba, pasaba a ser un objeto del hombre. Y el hombre la podía repudiar porque no sabía cocinar, por cualquier cosa que al hombre se le ocurriera, podía repudiarla. Y después la mujer quedaba desamparada, porque la mujer no podía trabajar. Por lo tanto, este hombre, Jesús, ese hombre, se fue a Galilea en búsqueda, yo le digo así, de la mujer samaritana, pero de la hija pródiga, la samaritana. La pródiga samaritana. Y Jesús se dio cuenta, antes de llegar a empezar a eludir el sermón, Jesús se había dado cuenta del éxito para ganar discípulos que había creado celos de parte de los seguidores de Juan. Y es por eso que él determina ir a Samaria. Por el éxito que él estaba teniendo y estaba viendo que los seguidores de Juan le estaban yendo, a lo mejor van a molestar con el éxito que Jesús estaba teniendo. Y además los fariseos podían tener una actitud de cuestionamiento. Y él prefirió alejarse de alejarse de Galilea. Para no causar una grieta entre los creyentes y generar una rivalidad o una oposición al ministerio de Jesús. Él vio que Juan estaba creciendo y empezó a predicar y de alguna manera dijo, no, mejor me voy a Galilea, me voy de aquí, me voy a Galilea para no entorpecer el trabajo de Juan.
Oiga, mira lo humilde que era el Señor. Él era el rey, hermano, y pudiera haber hecho lo que quería. Pero él siempre siguió los protocolos. Y dijo, me voy a Galilea. Y cuando voy a Galilea, esto no sale de la vida, me lo imagino, pero voy a pasar por el pozo. Voy a ir a ver una mujer. Voy a encontrarme con una predicadora. Cuando leemos el relato de la mujer samaritana, solemos enfocarnos en el agua viva. Porque ese era el contexto de todo esto. En la conversación, en una conversación profunda, en la transformación que se le ocurrió a la mujer. En eso enfocamos nuestros sermones. Pero antes de todo esto, parece una frase, pero pequeña. Pero en realidad lleva un peso muy grande en este relato. Y era necesario que pasara por Samaria. Y era necesario. No era un necesario geográfico. Porque los judíos normalmente evitaban pasar por Samaria. No les gustaba pasar por Samaria. Además de los bandidos que estaban en ciertos escollos, evitaban pasar por Samaria para no encontrarse con aquellos malditos. Así, con los que les repudiaban. No era una cosa geográfica. Ni era un necesario cultural. Porque los judíos no se hablaban con los samaritanos. No había un trato, una relación comercial. No había nada. Ni siquiera un necesario religioso, porque la tensión doctrinal era muy marcada. Ellos eran judíos, ellos eran samaritanos. Ellos adoraban en Geserín o en Berseba, nosotros adoramos en Jerusalén. Por lo tanto, ni siquiera era religioso, sino una inclinación oculta de la voluntad divina que buscó a la oveja samaritana perdida. Era un necesario divino. Le era necesario pasar por Samaria. Un necesario divino. Un mandato del Padre. Una cita preparada en el cielo. Ustedes saben que el relato bíblico está geográficamente en Sicar, Galilea en Sicar o Siquera antiguamente. Y que en la ciudad había una bifurcación. O sea, ¿qué es lo que significa eso? Que el agua, un río, se dividía en dos. Uno iba a Nazaret y el otro era el pozo de Jacob, donde esta mujer iba a sacar agua. Y todos los de la ciudad de Siquén iban a ese lugar a sacar agua. Y la distancia era de 1,5 kilómetros. Y todas las mañanas, porque las mujeres eran encargadas de buscar el agua, estaba la ciudad Siquén y todos los días, en las mañanas, las mujeres recorrían 1,5 kilómetros a sacar agua al pozo de Jacob. Y esta mujer no iba a las 9 de la mañana con la fresquita. Iba a las 12 del día para no encontrarse con nadie. ¿Qué más? Imagínense. Nosotros tenemos el metro, ¿a cuánto? Aquí a 1 kilómetro, no, estamos como a 3 kilómetros, no, aquí estamos, a 1,5 kilómetros del metro. Imagínense, todos los días caminando al metro. Pero va caminando al metro a su trabajo. Ella iba a sacar agua del pozo y con los hombros llevaba el agua hacia su casa. Era un trabajo. Yo creo que las mujeres tenían fuerza. Estaban un verano digno, sin polera. La fuerza que hacían. Pero miren, le era necesario. Y yo quiero que se enfoquemos en esa palabra, un necesario. Por lo tanto, digo yo, es muy necesario que nazca el corazón de Dios. Esa palabra, un necesario, que nace en el corazón de Dios. Porque Jesús no tenía por qué pasar por esa ciudad. Quizás la excusa era que Juan le estaba yendo bien y que no quería entorpecer su trabajo. Y ya me voy a Galilea para predicar a esa ciudad, pero voy a pasar primero por Samaria. Y era necesario para él decirlo. Juan fue testigo ocular de lo que estaba diciendo. Me imagino a Juan diciendo, oye, ¿y por qué vas a pasar por Samaria? Si nosotros no tratamos con los judíos, o sea, con los samaritanos, son repudiados, nosotros no nos juntamos. Imagino que Jesús, bueno, la serie de los elegidos lo dice claramente. Vamos, dale nomás, si es necesario pasar por Samaria, vamos. Era un necesario. Los judíos evitaban, por las razones étnicas, historias y religiosas, evitaban pasar por Samaria. Pero Jesús, guiado por el amor del Padre, entra donde los otros no quieren entrar, donde los otros lo evitan entrar. Va donde está la real necesidad, donde los otros son rechazados, aunque nadie espera que Él vaya. Y es por eso creo que estamos aquí. Porque como dije,
A nosotros nos rotulan por la actividad que hacemos. No, cuando nosotros vamos al trabajo y estamos relacionándonos en el trabajo y podemos estar pasando alguna necesidad y nos preguntan, hola, ¿cómo estás? No, bien. No, yo estoy súper bien. Pero nadie se toma la consideración de decir, pero te veo mal. Y ahí cuando pasa eso, nace el verdadero corazón. Nace lo que pasa. ¿Puedes cerrar la puerta, por favor, un poquito? Me molesta el sol. Y lo titulan de esa manera, lo rotulan de esa manera. Pero fíjense que en el tema cristiano, en el tema de la fe, nosotros también pensamos que Jesús no va a suplir nuestra necesidad. Pensamos que la necesidad que tenemos es más poderoso de la mano de Dios que pueda actuar a favor de nosotros. Cuando nosotros pecamos y fallamos, nos sentimos rechazados por Dios. No, nos sentimos rechazados por nosotros mismos, por nuestros propios cuestionamientos. Pero Jesús le dice, es necesario pasar por Samaria. Es necesario pasar por tu vida para recordar esto y sacar un poco de polvo a lo que tú ya sabes. No es la necesidad lo que mueve tu mano de Dios. No es el pecado que te rechaza. Es el poco conocimiento que tenemos de Dios que nos aleja de su palabra. Porque nadie espera que un Dios todopoderoso y santo se acerque a hombres y mujeres pecadores y que haya muerto en la cruz por nosotros, haya resucitado por nosotros y nos invita a seguirle. Y es necesario que entendamos esta verdad. Es necesario que Jesús pase hoy por este lugar para recordarte, y es necesario que pase por tu mente y tu corazón para que recapacites en el camino que estamos viviendo como cristianos. Porque 1,5 kilómetros caminando al mediodía es para, hermano, que te dé un suponcio. Porque el camino que tú recorres fuera de Dios es un camino infructuoso que no te lleva a nada. Quizás vas a satisfacer tus necesidades biológicas, personales o de exitismo, pero nada va a satisfacer esa necesidad, esa hambre que Dios puso en tu corazón de conocerlo a Él. Nada lo puede suplir. Nada. Dios muchas veces nos conduce a cosas samaritanas, hermano. ¿Cómo qué? Decisiones inesperadas, lugares incómodos, personas difíciles, contextos donde crecimos que no queríamos haber vivido. Pero es ahí donde se revela la gracia. Porque Él va a buscarte. Él va a socorrerte. Él va a tu auxilio. Pero hagamos una distinción. Él no responde a cualquier clamor. Vamos a darnos cuenta que en este sermón se van a dar cuenta que es necesario aplicar algo a nuestra oración, que es una fe inteligente. Porque, hermano, yo crecí fuera de Cristo, hermano. Yo nací, no era cristiano. Y uno cuando iba a hacer sus maldades, en el nombre de Jesús, que me va a ir. ¿O no? O nos persinábamos. O habían algunos santos. Y hablan que tienen fe. O, hermano, para ser ateo hay que tener harta fe, hermano, más que nosotros. Más que nosotros. El marxismo, el estalinismo, hay que tener fe para creer en eso, hermano. Pero cuando Cristo nos envía a Samaria, o vivimos una situación de soledad, Él nos invita a que nosotros miremos el contexto de nuestra vida y reflexionemos que si nosotros necesitamos de su gracia, otros también la necesitan. Yo recibí gracia, yo debo dar gracia. No podemos engordar nosotros nuestra mente y nuestro conocimiento o nuestra experiencia espiritual con Dios de una manera que nos sintamos nosotros inflados de tanto conocimiento, inflados de tanto saber, inflados de tanta experiencia externa con Dios, pero y no compartirlo. Hermano, es un globo que las circunstancias que a veces vamos a vivir nos hacen implotar, hermano, y conducirnos a un samaritano. Tal cual tú y yo una vez fuimos samaritanos. Ahora necesitamos ser gente que capte la vida de otro y entregar lo que nosotros recibimos.
Por lo tanto, también es un necesario que la verdad de Cristo haga que nosotros volvamos a tener sed de un Dios cercano, de un Dios humano. La realidad que vivimos hoy es latente y es verdad imperativo que nosotros humanicemos la verdad de Cristo. ¿En qué sentido se lo digo? En el sentido de hacer cercano a Cristo. ¿Han escuchado la canción de Charlie Busto? Baja Dios de los templos. Es bien viejita, hermano, así se me cayó el carnet. Tengo 43 años, hermano, aunque parezca de 20. Baja Dios de las nubes y llévalo a la fábrica de donde trabaja. Eso se está realizando. Que nosotros engrosamos a Dios de una manera muy fundamentalista. Engrosamos a Dios, que Dios se conoce solo en la iglesia. Y que se vive solo en la iglesia. Pero a Dios se le vive, al Señor y al Espíritu, en cada momento que respiramos. Respiramos, como dijo Watson, un famoso puritano. Respiramos gracia. Y esa gracia es necesario compartirla con el otro. Podemos ser nosotros en algún momento volver a ser samaritanos, pero hay muchos samaritanos afuera que están esperando que se rompan las cadenas, tal cual tú y yo Dios la rompió, hermano, una vez y para siempre. Es necesario que el corazón humano vuelva a sentir la misericordia, el perdón, la cercanía, la empatía con el otro. Porque en el momento en que vivimos actualmente, todo, como vengo diciendo esta palabra hace muchos sermones, vivimos un hedonismo, la búsqueda del placer natural, solamente individual, que a mí me vaya bien, que yo sienta placer en las cosas que yo hago. Oiga, hermano, todas las degeneraciones, las perversiones nacen de un sentimiento humano egoísta. La que sea, hermano. La pornografía, el consumo de droga, todo nace de un hedonismo, la búsqueda del placer propio. Y en el cristiano también, hermano. El yo sentir, el yo llenarme, hermano. Ni los dones que el Señor repartió a cada uno de nosotros a través de su Espíritu es para que tú te satisfagas de eso. Es para bendecir a otro. Lo que tú tienes para bendecir a otro. Pablo lo dice claramente, que tú trabajes para bendecir a otro. Para suplir la necesidad del otro. No es para tener una mejor casa, que si la tienes, gloria a Dios, por hermanos, vamos a tomar un mate allá. Pero no puedes ver que la necesidad del otro también es imperativa para ti, porque somos un cuerpo. Y es necesario entender esta verdad, porque Jesús fue una mujer repudiada. Y esos repudiados muchas veces somos nosotros, hermanos. Nosotros somos repudiados. Con nuestras características, con nuestra forma de ser, con lo que, cómo fuimos criados, fuimos rechazados, hermano. Pero Jesús no lo rechazó, hermano. La sociedad no pudo haber rechazado. Nuestra familia no pudo haber rechazado. Nuestro contexto no pudo haber rechazado. La iglesia no pudo haber rechazado alguna vez. Pero Cristo jamás. Como dijo Martín Lutero, la salvación no solamente está enfocada y que a través de la iglesia uno es salvo. Eso no es así, dijo él. La salvación es de Cristo. Es solo de Cristo. Y si Él no lo rechaza, nosotros no tenemos que rechazar a nadie, sino mostrar la gracia. A la hora sexta no era común que las mujeres visitaban el pozo. La presencia de la mujer samaritana puede explicarse debido a su mala reputación entre las mujeres de la aldea. Y así preferían venir a carrear agua a la hora que nadie iba a estar ahí. Pero fíjese, yo lo dije, fíjese, el reloj de Dios no se equivoca. Yo tengo una frase, que Dios se puede demorar lo que quiera, pero jamás va a llegar tarde. ¿Sí o no, Rosana? Tengo varias frases que las voy a acuñar, hermana. Imagínense cómo cuadró todo de salir de Samaria, que el recorrido era largo, hermano, de Jerusalén a Galilea era largo el trecho, y justamente a la hora 12, ¿sí? Porque ahora a la hora sexta, y no voy a explicar eso, pero se dividían en horas, a la hora sexta, que era a las 12 del día, justo se encontró con esa mujer. ¡Uf! ¡Qué casualidad! ¡Uf! ¡Qué casualidad! Justo se encontró con esa mujer. Estaba todo planificado, hermana. Jesús estaba cansado, estaba sediento, y se sentó y le dijo a la mujer, ¿me puedes dar agua? Vemos el relato bíblico cuando lo leemos como algo tan simple, pero yo lo dije esa vez, hermano, que un hombre
le hable a una mujer que no es su esposa, ya es tirado de las mechas. Que un hombre le hable a una mujer es peor. Que una mujer le hable a una samaritana. Y que un maestro de Israel, Jesús era el maestro, le hable a una mujer con tal reputación. Todos los parámetros que la gente puede rotular a Cristo se cae a tierra cuando el maestro tiene un plan. Todo lo que nosotros y la religión a veces nos ha dicho, oye hermano, bueno, tú no puedes ir a la iglesia con barba, ¿no? O con una vestimenta especial que te separa. Porque podemos ser bonitos por dentro, por fuera, pero por dentro, ¿cómo está nuestro corazón? Podemos también ser nosotros hoy vestirnos normales, como gente casual, y vernos bien. O bañarnos en la mañana y venir a la iglesia. Bueno, si se vayan. Y bañarnos en la mañana y después llegar a la iglesia y todo lindo. Pero ¿cómo está tu corazón? ¿Cómo está tu corazón? Tú puedes fallar. Yo he fallado un montón de veces. Si no, pregúntale a la mujer que está allá mirándome ahí con esa cara. Tuve cumpleaños, cumple 40. Está como el vino. Lo bueno es que ese vino lo puedo yo nomás. Y está grabado. Se puso roja, mira. Ah, está bien. ¿Qué estaba diciendo? Me puse nervioso. Pero miren, la religión ha hecho más daño que venir a cumplir el propósito que fue fundada. Porque la palabra iglesia es la palabra griego eclesia, que es la asamblea, la reunión de los santos. Y la religión viene a ser una palabra donde uno es religar, es volver a unir. Esa es la palabra en griego, volver a unir algo que estaba deshecho. Y Jesús, a través de su vida vicaria, vino a unir. Por lo tanto, la religión, en vez de unir, viene a desunir. Cuando el Señor se mueve, hermano, y genera un avivamiento, un despertar, la gente, ¿qué es lo que pasa? Como queremos controlarlo todo. Levanten las manos. La gente que quiere controlarlo todo. Faltan dedos en los pies, por hermano, porque el ser humano es así. Algo que no entiende, algo que no comprende, que viene de lo alto, lo quiere entender y razonar, cuando Dios, hermano, es más sublime que nuestros pensamientos. Él es mucho más alto. Dice el libro de Ezequiel que sus pensamientos son más altos que los nuestros y sus caminos más altos que nuestros caminos. Más profundo, más intenso, con propósito, porque Dios cuando actúa, no actúa sobre solamente una generación, sino sobre la otra, porque Dios es un Dios de generaciones. Si no, pregúntenle a Abraham. Cuando antes de que apareciera el gran yo soy en el libro de Génesis, ¿cómo se titulaba a los judíos o a los israelitas? El Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob, que lo dijo, lo va a hacer. Por lo tanto, ¿cómo queremos rotular a Dios? O titularle un nombre que esto a mí me cuadra y eso es de Dios. Hermano, Karl Barth dice lo siguiente en su libro de Introducción a la Teología Sistemática. Dice que lo que está escrito en la Biblia es simplemente para que entendamos que Dios quiere ser conocido como Él quiere ser conocido. Y que la Biblia está escrita para que el hombre pueda encontrarse con Dios. Nada más. No vas a encontrar otra cosa en la Biblia. ¿Por qué? Porque la Biblia no contiene todo lo de Dios, sino algo para que el hombre se reconcilie con Dios, que es lo importante. Cuando estemos en gloria, vamos a darnos cuenta de todos esos misterios que hoy no tenemos respuesta. Porque Pablo lo dijo, hay cosas que son misterios, que hoy vemos por un espejo. Yo le he dicho a muchos de ustedes, que aunque uno estudie la Biblia y se relacione con el Señor, uno ve como un espejo con nieblina. Y a veces cuando baja un poco la neblina hay que bajar la velocidad para ir más lento, para ver el que viene de la frente, ¿cierto? Así muchas veces vemos. Pero cuando estemos cara a cara, no va a haber neblina. Jesús llega al pozo no por casualidad. Llega a la hora más inusual, al mediodía. Y fíjese algo. Llega al mediodía. Y a pesar de estar cansado, hermano, nosotros tenemos vehículos, bicicleta, monorriel, trenes, aviones, lo que sea. Pero Jesús caminó grandes distancias. Y también el sol pegaba fuerte. Llegó caminando a ese lugar, a pesar de todo, para hablar con una mujer. Piensa en ser humano, un hombre.
Porque Jesús en el libro de Filipenses dice, Dios hecho hombre, 100% hombre, 100% Dios. La unión hipostática, Pedro. Vino, pasó hambre, necesidad, sufrió también. Y pasó por ese camino y sufrió el calor y el rigor de cualquiera para encontrarse con una mujer. Él también la pasó mal. Eso quiere decir, él también la pasó mal para encontrarse con aquella mujer que debía encontrarse, con ese plan divino, y era necesario pasar por Samaria. Él también pagó precio para encontrarse contigo. Hermanos, seamos sinceros, ¿cuántas veces le damos la espalda a Dios? Confiamos más en el teléfono y en las cuentas corrientes que tenemos que en su palabra. Conocemos más de los reality que de su palabra. Y al conocer su palabra, conocemos su palabra, pero no la practicamos. No hacemos el consejo que dice Santiago, no solamente ser oidores de la palabra, sino hacedores de esta misma. Fíjense, yo quiero adelantarme un poquito. Quiero hacer un contraste, porque en el capítulo 3, está la historia de Nicodemo y la samaritana. ¿Por qué están tan unidas, hermano? ¿Por qué Juan? Juan era inteligente, hermano. ¿Por qué Juan pone a dos personajes bíblicos importantes uno al lado del otro? Fíjense, Nicodemo era un judío. La samaritana era samaritana. Nicodemo era hombre. Samaritana era una mujer. Nicodemo era un hombre instruido. La samaritana ignorante. Nicodemo, un hombre moralmente recto. La mujer pecadora, hermano. Porque 5 maridos tenía y el que tenía tampoco era de ella. Pecado de esa mujer. Miren, Nicodemo, un hombre adinerado. La mujer, una mujer pobre. Nicodemo, al encontrarse con Jesús, ¿qué es lo que hace? Reconoce los méritos de Cristo y lo buscó. Porque lo reconoció, porque escuchó, escuchó, vio lo que Jesús hizo y lo buscó. ¿Qué pasó con la mujer? Jesús fue a verla. Hizo un plan para ir a ver a una mujer samaritana, que era mujer, ignorante, pecadora, pobre. Nicodemo fue a buscar a Jesús, un hombre con plata, un hombre instruido, judío, adinerado, moralmente recto, que seguía la Torá, era maestro de maestros. Y con él Jesús no hace una cita, no lo negó, pero ya juntémonos con él. Y él vino a buscarlo. Pero Jesús fue a buscar a la samaritana. Y cuando ella lo vio, reconoció como un viajero. Y ella lo trató indiferentemente. ¿Sí o no? ¿Y tú? ¿Qué te creí? Bueno, la serie lo dice así, tiene una garganta seca. Así lo dicen. Y es sorprendente que una garganta seca es lo que puede hacer. Así dice la serie. Además de eso, Nicodemo era un hombre honorable. Era del gran Sanedrín. Tenía respeto y además era serio. Y la mujer era una mujer imprudente, atrevida, bulliciosa, escandalosa, buena para hablar. Siempre tenía la razón. No, ahí me equivoqué. No, ahí. Fíjense, es un contraste. Y a ambos Jesús no rechazó. Ni al que tenía, ni al que no tenía. A un calvinista y a una no. Lo mejor que puedo decir es que Nicodemo era un personaje religioso y cerrado. Todo lo contrario de una mujer que no era religiosa, que era abierta de mente y que cada uno muestra sus distintos niveles de cómo recepcionó a Jesús y su mensaje. Porque ¿saben lo bonito de todo esto? Que no se dice que Nicodemo dijo, wow, tú eres el Cristo entonces. Wow, tú eres el Mesías, el hombre que estamos operando en Israel. No lo dijo. Pero la mujer le dijo, me parece que tú eres profeta. Me parece que tú eres profeta. ¿Por qué le hago todo este desarrollo? Hermano, Dios sabe tratar con cada uno de nosotros. Dios sabe tu necesidad. A Dios no se le puede esconder lo que tú estás viviendo. Porque aunque te muestres bonito por fuera, por dentro estás clamando ayuda. Estás clamando por ayuda. Y Él no te rechaza. Tengas plata o no tengas plata. Seas pecador o no seas pecador.
seas reconocido. Hoy ella es ingeniera, él es ingeniero, administra gente. A él no le importa si estás vendiendo en la feria o en el persa. Él va a tu encuentro. Él sale a tu encuentro. Él va a buscarte. Él no va a rechazarte. Él va a venir contigo y te va a decir: hija mía, hijo mío, ¿qué quieres que te haga? A Dios no solo ve lo que hacemos. Dios no solo ve lo que hacemos, ve la sed. Porque lo que es común denominador de este hombre y esta mujer es que tenían ganas de conocer a alguien. Y la mujer no sabía expresarlo, pero a la tarde, cuando en el contexto de todo, ella respondió y dijo: eres el Mesías. Y Jesús ahí le dije, no lo hizo públicamente, pero sí soy el Mesías. Pescó sus cosas y fue a la ciudad, hermano, a contarle a toda aquella gente que la había rechazado: oigan, vengan a ver a este hombre que me dijo todo lo que hacía mal. Es como decir: Pedro, ¿conociste a Cristo? Sí. Bueno, voy a todos mi amigo a decirle: mira lo que hizo Cristo conmigo. A todos aquellos que te menospreciaron, que no confiaron, aquellos que te metieron con la punta del pie, a esa familia que nunca te abrazó, a ese padre que nunca te amó. Dile: yo conozco a alguien que sanó mis heridas, que me dio de beber de esa agua y no tengo por qué volver a buscar otra cosa, porque Él es el agua de vida. Yo lo expliqué la última vez cuando habla de pozo y habla de pozo y de agua. El pozo era un manantial que había cavado Jacob. Fíjese, y ese manantial lo que estaba significando que era un agua que circulaba y que no se iba a agotar, y que Jesús era ese manantial de agua que era inagotable. Cuando nos encontramos con Jesús en el pozo, nos encontramos con el manantial de vida, no con un agua de la llave que vamos a volver a tener sed, sino con el manantial, con la verdadera vida, con la verdadera realidad, con aquel que no te desprecia en tus momentos flacos, en tus momentos de debilidades, sino que te sostiene y te dice: clama a mí y yo te voy a responder. Y además le añade: y te enseñaré cosas grandes y ocultas que para otros no está reservada, sino para ti. Porque el conocimiento, hermano, y la verdad bíblica no tiene que ver para exponerla, para saber cuánto sé, sino que tiene que mostrar la gracia, el perdón, la cercanía. Es que cuando yo estoy a sola, tengo la habilidad de permanecer en lo que he creído, y lo que digan afuera, lo que me digan mis amigos o la gente que me diga, no me titula a mí cómo yo debo comportarme, porque sé en quién he creído. Y aunque digan lo que digan, yo me mantengo firme en aquel que me dio de beber de ese pozo. Aunque el entendimiento de esta mujer era limitado, pero se rompió el cascarón de su indiscreción que había detrás de su actitud burlesca. Porque si vemos el relato bíblico, ella como que estaba burlando de Jesús. Y Jesús rompió eso, tuvo la paciencia de romper sus paradigmas, sus obstáculos. Y aunque la expuso públicamente, o sea, entre ellas, la expuso, ahora la dejó lista para convencerla. Yo me voy a adelantar a eso, pero es un punto importante que usted anótelo en el icono. Uy, se me acabó el agua, venga de agua. Gracias, hermana Daniela. Además de eso, era un necesario que transformara a un rechazado en un mensajero. La mujer que se acercó, que llegó al pozo, tratando de esconderse, porque eso es la mujer, trató de esconderse, se convierte en la primera evangelista de Samaria. Jesús apeló a su deseo. Cualquiera que cualquiera que bebiera esta agua volverá a tener sed. La mujer fue imagínense, hermano, la mujer se levantó a las 7 de la mañana, se vistió y hizo el chamullo para ir a las 12 del día a buscar agua. Ese día nunca pensó que se iba a encontrar con el dador de la vida y su vida iba a ser transformada. ¿Qué te quiero decir con esto? Hoy día puede ser el día en que te encuentres con el dador de la vida y tu vida nunca más vuelva a ser la misma.
¿Estás dispuesta? ¿Estás dispuesto? Porque Jesús ocupó su ambición, el deseo de ir a sacar agua, para transformar su enfoque en algo que ella podía entender, para que cambiara todo el planteamiento de su vida. Y además, no solamente de su vida terrenal, sino de su eternidad, hermano. Porque la Biblia cuenta que cuando Jesús partió, sus discípulos fueron de vuelta a Samaria a predicar el Evangelio. ¿Y saben quién estaba? ¿Quién fue o no? Fue Juan. Y se habrá encontrado con esta mujer o no, pero se encontró con el efecto de haber sembrado la palabra en ese tiempo. Porque dice la Escritura, dice, lo que otro no sembró, tú y yo estamos cosechando. Lo que alguien invirtió en nuestra vida, hoy tú lo estás cosechando. Lo que alguien invirtió en mí, tú hoy lo estás cosechando. Por eso honra a tu papá. Porque ese el papá de ella me enseñó a predicar. Y hoy tú lo estás cosechando. Pregúntate tú, ¿en qué estás invirtiendo tu vida? Si estás siendo real al mensaje de Cristo, si lo estás compartiendo con el otro. Hermano, yo voy a abrir un paréntesis, no tiene nada que ver con el sermón. Hermano, mira, te voy a explicar con mucho cariño. El que tú sientas compasión por alguna situación difícil que te llegue a acontecer a ti, o que te llegue a acontecer, que te escuches, y te llega a partir del corazón, situaciones muy difíciles, muy adversas, y aunque tú te compliques, eso no va a mover la mano de Dios, hermano. Oh, qué pena, qué triste. Oramos por el niño. Y eso no va a mover la mano de Dios, hermano. Es que tú sepas qué es lo que tienes. Sepas beber del agua que tienes. Hermano, el Evangelio funciona para aquellos que creen. El Evangelio funciona para aquellos que viven en santidad, para aquellos que buscan su presencia. No para aquellos que son domingueros, sino para aquellos que se conectan, que estudian y que viven una vida consagrada a Dios. No digo perfecta, digo madura, que sepan en quién están creyendo. Porque religión, hermano, hay montones. Váyase a la India y hay 7.000 y escoja una. Pero en el Evangelio se vive lo que dice Cristo. Y si Cristo lo dice, Cristo es verdad. Porque dice en el libro de Números, Dios no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Él lo que dice, lo hace. Sea todo hombre mentiroso, mas Dios es veraz. Lo que dice, lo hace. Y si nuestra vida no está alineada con Dios, hermano, nuestras oraciones no van a ser respondidas. Y en el momento de que nosotros transitemos por esa línea, vamos a tener que doblegar el corazón. Porque hay algo que Dios está tratando con nosotros. No le digo como yo que la haga, sino que estoy sentado con usted. También eso tratando de mí mismo. Si Dios no responde a las oraciones, es porque algo no estamos haciendo bien. Hermano, porque si entonces saquemos de la parte de la Biblia que dice, clama a mí y yo te voy a responder. Clama a mí. Dice en el libro de Jeremías, dice, y me buscarán. ¿Y qué más dice? Y me harán, porque me buscarán de todo vuestro corazón, para así dar el fin de que ustedes quieren. Así lo dice la Biblia. No de lo que Él quiere, sino de lo que tú quieres. Cuando se pongan de acuerdo, y en el libro del mismo Juan, en la primera carta de Juan, en el capítulo 4, ahí dice, se lo voy a leer porque no quiero que se malentienda. Venga, este loco hereje, para evitar que me crucifiquen, hermano. Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que le pidamos. Sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos dicho. Primera de Juan, capítulo 5, versos 14 y 15. Cuando nosotros buscamos en Dios, su reino y su justicia, nuestra voluntad se alinea con la de Él. Y todo lo que pedimos, Dios lo empieza a hacer. Ya no los llamaré más amigos, ¿o no? O discípulos, los llamaré amigos, porque un amigo es cercano. Y si tenemos que vivir, y si hemos vivido peticiones que todavía no se cumplen, es porque el Señor está tratando con nuestro corazón primero, lo está moldeando, para que podamos tener el soporte de recibir lo que Dios quiere soltar. ¿Puedo contar la persona, no? No sabe la persona, pero puedo, ¿no? Miren,
Ayer nosotros nos graduamos de la capellanía y a la Roxana ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama? Te becaron, vamos a decir, la becaron. Y fuimos a saludar al pastor para darle las gracias. Para darle las gracias porque lo hizo. Y él dijo una frase que yo quedé así. Yo lo hice, me dijo, porque Dios tiene un plan con ustedes. Yo no sé qué, yo no los conozco, pero Dios tiene un plan con ustedes. Siguen adelante, avancen. Cuando lo dijo, yo dije, wow. Segunda persona que lo dice. Cuando nosotros lo iban a ungir o ordenar pastores, fuimos a un evento y que no nos conocía, nadie los conocía, solamente la persona que nos invitó. Y el Alonso estaba mirando y quería que oraran por él. Y el Alonso pasó. Y el pastor dijo, ven con tu papá. Y fuimos, y, hermano, yo se lo digo porque yo no andas cuenteando con esto. Pasé con Rosana y me dijo, ustedes son pastores, ¿puedo orar por ustedes? Todavía ni siquiera lo estaban ordenando, pero Dios ya tenía un plan. Dios ya tenía un plan. Entonces, ¿qué les quiero decir con eso? Dios tiene un plan contigo. No lo abortemos antes que se cumpla. Y si tienes que seguir orando, tienes que seguir orando. Mientras ella luchaba con las emociones, imagínense, con el conflicto en su mente y su deseo, el reto que le estaba diciendo Jesús procedió con calma a desenmascararla, hermano, por completo, en medio de su llamado, de su sentimiento moral. ¿Sabe por qué su sentimiento moral? Porque ella dijo, pues aquí adoramos en Betseba, Geserín, aquí adoramos al Señor. Bien has dicho. Pero ¿saben qué? Jesús le dice, no es aquí, en Berseba, ni en Jerusalén. Llegará el tiempo que me adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Porque la mujer quería dividir entre judíos y Jesús no se complicó. Y le dijo, eso a mí no me interesa. Aunque la salvación viene por los judíos, eso a mí no me interesa porque estoy haciendo algo nuevo. Estoy implementando una nueva forma de acercarse a Cristo. Una nueva forma de acercarse a Dios. Por lo tanto, ahí encaja lo que tú estás sintiendo. ¿Quieres adorar al Padre? Adora ahora en espíritu y en verdad cuando lo conozcas. Jesús respondió a este interrogante. Hermano, quiero avanzar un poco más. Como dice el Señor, tengo muchas cosas que decirle, pero las voy a resumir en esto. Cuando esta mujer tuvo un encuentro con Dios, hermano, ella desplegó una serie de títulos. Primero, que era el Señor, profeta, Mesías, Cristo, el yo soy, Rabí, el Salvador del mundo. Tipificó todo eso en una relación. Por lo tanto, hermano, necesitamos acercarnos a Dios confiadamente hasta su trono de gracia, con una fe inteligente que identifica a Jesús de forma correcta y además de eso, en una actitud completa. Hermanos, es necesario que Jesús pase por Samaria. Es necesario que Jesús pase hoy por un corazón preparado, moldeado. Es necesario que pongamos nuestra disposición a los pies de la cruz, donde Cristo quiere estar contigo. Quiere salvar y quiere salvar a otros por medio de ti. Que podamos correr ante el Señor y llevar un necesario a otro samaritano. Es necesario darnos cuenta que el Señor nos desafía, típico de Dios, nos desafía a ir más allá de nuestra realidad, más allá de nuestra espiritualidad, más allá de lo que sentimos, más allá de lo que vivimos. Es la convicción, es creer que hay una relación, es creer en Dios de una manera cercana, profunda. Y aunque te mires el espejo y digas, soy un samaritano, date cuenta que el Señor quiere transformar tu realidad en una realidad que te conviertas en una discípula, en un discípulo de Él y puedas llevar esta verdad, este pozo abierto a otra persona, a otro samaritano, a un integrante de tu familia, a un integrante de tu trabajo, a alguien que necesita y en esta hora está clamando por ayuda. ¿Habrá alguien que tenga una palabra de Dios para mí? ¿Hay alguien que tenga agua viva para mí? ¿Hay alguien que diga, yo estoy
dispuesto. La mujer samaritana le dijo, ¿y no tienen con qué sacar el agua? Y Jesús le dijo, eso no interesa. Si bebieras del agua que yo te daré, será en ti un agua que salte para vida eterna. Porque no está hablando del agua ciertamente del agua física, de esta agüita. Está hablando de su espíritu. De su espíritu. Si supieras el don de Dios que hay en mí, eso me pedirías. En esta mañana necesitas tener un encuentro con el Espíritu de Dios. No basta solo con cantar ni meditar. Basta con levantar nuestras manos y confiar y dejarte llevar por lo que Dios quiere hacer contigo. ¿Puedes ponerte de pie, por favor? ¿Cómo estás? ¿Cuántos samaritanos hay aquí? Hermano, estoy jañoso, pero estoy resfriado. ¿Cuántos quieren un cambio de su vida? En 360 grados. No, hermano, llegamos al mismo punto. 180 grados. Porque la palabra metanoia, y insisto en lo mismo, ya muchos ya lo saben, es un cambio ¿de qué? De sustancia, ¿cierto? Cuando hablamos de un cambio de sustancia, hablamos de un cambio interno, un cambio profundo, un cambio de tu ADN, de tu naturaleza, a la naturaleza de Cristo. Y no quiere decir que no vas a fallar, no quiere decir que no vas a pecar, quiere decir que ahora tienes una verdad en tu vida que te dice a ti cómo conducirte. Que te dicta a ti cómo te va a conducir. ¿Hoy quiere beber de esa agua? ¿Quiere beber de esa agua? ¿Qué estás dispuesta a hacer? ¿Qué estás dispuesto a hacer? Hermano, porque el culto termina en un ratito más. ¿Pero qué vas a hacer mañana? ¿Cómo te vas a relacionar con el Espíritu de Dios? Hermano, díganme la verdad, ¿todos tenemos traje que usamos solo los domingos? ¿O ropa que usamos casi todos los domingos? ¿Cierto? Tenemos que usar una camisa, esa es la camisa que usamos los domingos, esa polera, esa chaqueta, los domingos. Pero la presencia de Dios no la podemos guardar en un closet, hermano. No la podemos guardar, esto es de domingo. A Cristo se le vive día a día. Por lo tanto, ¿qué estás dispuesto a hacer mañana? ¿Qué estás dispuesta a hacer tú mañana? ¿Qué vas a hacer mañana? ¿Qué vas a hacer el martes? ¿Qué vas a hacer cuando te enfrentes a la tentación? ¿Qué vas a hacer cuando te enfrentes a la decisión que tienes que tomar? ¿Qué es lo que vas a hacer cuando tengas que decirle que no a aquellas cosas que dices que sí? ¿Cómo lo vas a enfrentar? Bueno, hoy es tiempo que te llenes de esa agua para que tengas la suficiente gallardía para decirle que no. A lo que constantemente te golpea, te achaca y te limita. ¿Para qué? Porque, hermano, yo te voy a hacer algo muy claro. La adversidad no quiere sacarte de la iglesia. Escúchame bien. La adversidad quiere destruirte, hermano. Quiere destruir tu familia, quiere destruir los tuyos. Y entonces, ¿quién se va a parar a decir, ¡epa! Yo conozco al que da agua viva. Yo conozco a aquel que transforma el agua en vino. ¿Quién se va a parar a pelear por tu familia? ¿Quién les va a enseñar a tus hijos a cómo enfrentar la vida? Bueno, el agua que te está dando el Señor, ese espíritu, es para que aprendas a cómo pelear tus batallas. Porque, hermano, no basta solo con cantar, no basta con venir solo a la iglesia, no basta con solamente decir, hermano, yo vengo de una iglesia pentecostal, hermano, ponerse así una Biblia de púlpito debajo del brazo, con todo en el ala, para decir, soy cristiano. Hermano, si no vives, si no estudias, si no te relacionas con lo que está aquí, hermano, cualquier cosa te va a destruir. Pero vive Dios, que la palabra es perfecta. La palabra de Dios llena el alma.
y te da el indicio de decir que al corazón contrito y humillado, Él jamás va a dejar de lado. Él va a responder. ¿Cómo se ubicaba en la calle antiguamente? Si tus pecados fueran como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueran rojos como el carmesí, vendrán a ser como la blanca lana. Isaías 1:18. Eso somos nosotros, que nuestros pecados fueron cubiertos. Ahora te toca a ti ir a ayudar a otro. Te toca a ti sustraer la vida de otro. Te toca a ti pelear por tus hijos y enseñar el camino correcto. Pero tienes que decidirlo hoy, no mañana. Hoy, no mañana. Hoy tienes que beber de este río. Hoy tienes que palpar la palabra y hacer la vida en tu vida para decir, yo quiero eso. ¿Y sabe qué, hermano? Míreme, por favor. Algunos tienen 2 ojos, 4 ojos, mírenme. Te va a costar todo. Te va a costar toda tu vida. Te va a costar cada átomo de tu cuerpo. Te va a tocar todos los días de tu vida pelear, pelear, pelear. Todos los días de tu vida, pero la recompensa es grande, la recompensa es grande, la recompensa es grande, aunque te cueste, pelea, 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 pelea la buena batalla de la fe, para que veas lo glorioso que Dios puede hacer con alguien que dobla su rodilla y clama, gime, sirve, vive el evangelio, para que veas que el Espíritu de Dios va a hacer contigo cosas extraordinarias, hermano. No te sientas en la pelusa de ombligo. Siéntete un hijo, heredero de las cosas del reino, porque lo que Dios puso en tu mano no se compra con oro y con plata, sino con la preciosa sangre de Cristo. Hoy eres un bienaventurado. Hoy eres una bienaventurada. Hoy es el cambio que tú necesitas en tu vida. Hoy es el tiempo aceptable, no mañana. Los compromisos se hacen hoy, en este ambiente, para que perduren, porque en la semana te aseguro algo, va a volver a tentarte, van a volver a decirte cosas, pero tienes que mantenerte firme en esta verdad. El que permanece en mí y permanece y guarda mi palabra, vendremos a él y lo manifestaremos en él. Libro de Juan, capítulo 14. Hermano, tenemos esta verdad. ¿Qué vas a hacer con ella? Cuando Jesús se encontró con esta mujer, le dijo todo, hermano. Todo. Y no se escondió, ni se arropó. Dijo, debe ser el Mesías, debe ser el Cristo. Y Jesús va y le dice, sí, soy el Cristo. Y ni este templo, ni el de allá, se va a adorar al Padre en espíritu y en verdad. Porque viene la hora, dice el Señor. Viene la hora, dice el Señor. Viene la hora, como se predicaba antiguamente, que toda rodilla se doblará y confesará que Él es el Cristo. Que Él es el Cristo. ¿Cómo vamos a responder a esa verdad? Hermano, esta mujer estaba llena de emociones, confusa, con miedo, con trauma, pero aún así fue a donde sus amigos, vengan a ver a Cristo, vengan a ver a Cristo. Jesús ya tenía planeado 2 semanas pasar con ellos. Hermana, hermano, que no te detenga lo que estés viviendo tú. Suéltalo, hermano, suéltala, hermana, y corre a los brazos de la cruz, que el dador de la vida está para ti. Termino con este símil. El libro de Filipenses dice, Él se despojó de su gloria y vino a habitar en medio de nosotros. En medio de nosotros. Homo, hombre, en griego, para que habitar en medio de nosotros se hizo como nosotros, pero no igual a nosotros, como cosa de que aferrarse, sino que se exprimió. Y se exprimió hasta lo sumo, haciéndose como nosotros, viles, pecadores, para que tú y yo tuviéramos acceso a Él. Lo mismo que hizo con esta mujer samaritana. Se despojó de todo para poder encontrarse con ella.
¿Qué más tiene que hacer Cristo para que le creas? ¿Han escuchado el texto que dice, si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeras en todo tu corazón que Él es el Señor y serás salvo? ¡Qué simple sería! ¡Qué simple sería! Y a veces la gente se toma de ese texto para decir, no, yo puedo hacer lo que quiera. Yo puedo hacer lo que quiera. Si yo no lo confesé, hermano, los fornicarios, los adúlteros, no entrarán en el reino de los cielos. Ni todo aquel que me diga, Señor, Señor. Si yo hice milagro, yo fui a la iglesia. Hermano, aquí no le podemos mentir. Él conoce tu estado espiritual. Él conoce tu corazón. Él conoce cómo estás hoy. Y que puedes verte lindo por fuera, pero por dentro estás queriendo ayuda. ¡Clama! ¡Clama! Y yo te voy a salvar. Y yo te voy a responder. Puedes levantar tu mano y orar al Padre. Santa Luma, José Antonio. Medita sobre esto, por favor. Entrega tu vida en esta mañana. No basta solo